Gloria al Señor. Como siempre decimos, Shalom Adonai. Shalom Adonai. Para todos y cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, para nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, que nos están observando en otros países, les damos un cordial saludo, un abrazo a la distancia. Qué gozo, es un regocijo, no que nos miren a nosotros, sino que manifiesten esa hambre y esa sed, el hambre, el sed, porque ¿quién es el hambre? ¿Quién es el sed? ¿Quién es el pan vivo? ¿Quién es el agua viva? ¿Quién es el pasión? Sino nuestro amado Señor Jesús. Ese cordial abrazo va para todos, hermanos. No podemos mencionarlos por nombre, obviamente, pero estos tiempos que Dios nos ha vinculado con hermanos en el Señor de otros países con los que tenemos vínculos ahora, con los que tenemos algunos inclusive comunicación a través de las redes sociales, y aún para aquellos que no nos están viendo en este momento, pero que más adelante, cuando Dios inquieta sus corazones, cuando Dios los inquiete, cuando el Espíritu Santo ponga el querer y el hacer por ver lo que nosotros decimos videos, que para muchos es eso, nada más videos, pero no, es lo que decía el hermano Leo hace un momento, todo proviene de Dios. La tecnología, la medicina, todo lo que vemos proviene de Dios. Él lo inspira. Él inspiró la tecnología, Él le dio la ciencia al hombre para inventar esto o aquello. Que el hombre haya pervertido y haya corrompido lo que Dios puso en él, eso ya es otra cosa. Está escrito que Dios hizo a su creación, Dios hizo al hombre perfecto. Dice, de sus hijos es la mancha. De sus hijos es la mancha. El hombre ha usado la tecnología hoy día para todo, menos para glorificar a Dios. Y tienen que suceder contingencias, tienen que suceder situaciones como las que estamos viviendo, para que el hombre aprenda justicia, para que el hombre empiece a darse cuenta que la ciencia, que la tecnología debe estar puesta al servicio del que la inspiró, al servicio de Dios. Vemos en la Escritura que aún el mismo enemigo está sujeto a Dios. No hay una sola historia, ni dos, ni tres, hay muchas historias en la Escritura donde nos enseña, nos ilustra acerca de que aún el enemigo, de que aún el diablo y sus huestes rinden culto, rinden alabanza, le rinden loor, homenaje a su Creador. Recuerde esto, Dios hizo las cosas perfectas, de sus hijos es la mancha. Por eso es que hoy hacemos uso de lo que Dios dio, de los recursos que Dios nos dio, para que su palabra, ¿qué dice la Escritura? Corra y sea glorificada. Nuestro propósito, como les dijimos desde un principio, no es tener los más me gusta, ni los más like, ni las más reproducciones. ¿Sabe algo? La palabra de Dios, cuando habla de que es como una semilla, Jesús, cuando habló acerca de la fe, dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y el grano de mostaza es una de las semillas. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay. Sin embargo, cuando da
fruto. Dice que es una de las hortalizas más grandes. De igual manera, cuando nosotros hablamos acerca de sembrar y hablamos de la ley del sembrador, siempre le decimos a las personas, ¿cómo es que cuando tú siembras un grano de maíz, o un grano de frijol, o un grano de arroz, pero hablando de maíz, siembras un grano, solo un grano, y después de un tiempo, ese grano se convierte en lo que nosotros llamamos unas mazorcas, una milpa, aquí le llamamos en México. ¿Y sabes qué es lo asombroso de esto? Que esa semilla se convierte en cientos de semillas. ¿Qué significa esto? Que de todos los que están viendo y oyendo esta enseñanza, estas alabanzas, como dijo el hermano Leo hace un momento, y es cierto, mucha de esta alabanza ya ni siquiera se conoce. Muchos que la llegan a conocer, que la escucharon, que ahora se han modernizado, dicen con tono de jactancia que es alabanza viejita. No, no es alabanza viejita. No lo es. Porque si hablamos acerca de lo que Dios dice, de que Él quiere que su pueblo vuelva a la senda antigua, mucho de lo que hoy día se le ofrece a Dios, y esto es palabra de Dios, es basura. El pueblo de Dios hoy día está tan inmerso en las modas, en las costumbres actuales, que han dejado de caminar por la senda antigua. Sin embargo, habrá muchos de los que hoy nos ven y nos oyen que conocieron estas alabanzas y recordarán aquellos días cuando el Señor se manifestaba en medio de su pueblo de una manera asombrosa. Lo digo para la gloria de Dios. Hemos tenido nosotros aquí como familia reuniones en donde apenas empezamos a cantar y de inmediato la presencia de Dios empieza a fluir. Y es que no es necesariamente a veces lo que le cantamos, sino cómo se lo cantamos. Muchos de mi generación, de hace 30, 40 años, 50 años, que todavía recuerdan esta alabanza. Estos cantos que te inspiraban a entrar en su presencia, a caer de rodillas ante su presencia, llorando, gimiendo. Y sabes, con uno de los que nos ven, de los que nos oyen, esa será la semilla que un día dará un gran árbol y dará mucho fruto. A eso se refiere el Señor cuando dijo que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hemos estado hablando acerca de la oración. Hemos estado hablando acerca de la comunión con Dios. Hemos estado hablando de cómo es que hoy día el pueblo perece porque le falta conocimiento. Del por qué hoy día la oración, como se mencionó hace un rato, entre otros temas tales como la santidad, la consagración, son temas que se tratan poco y a veces no se tratan a la profundidad necesaria. Y es por eso que el pueblo de hoy vive tan relajado, vive tan lejos de Dios, vive tan, como dijo el Señor, mi nombre está en sus labios.
pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos a veces le cantamos solo por cantar? Quizá oramos solo por orar, pero no estamos sintiendo lo que estamos orando, no estamos sintiendo lo que estamos cantando. Por eso es que en algún momento de estas enseñanzas les dije que nuestra oración puede parecer falsa, puede parecer hueca, puede resultar hueca y falsa cuando Dios nos escudriña. Por eso es que el salmista dijo: escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino ¿de qué? De perversidad. Dijimos que la oración es necesaria desde el momento en que alguien nos habla de Dios y nos conduce a los pies de Cristo, y nosotros hacemos esa declaración de fe. Desde ese momento empezamos a conocer y a ejercitar, a practicar lo que llamamos oración o comunión con Dios. Esto es la confesión de fe cuando recibimos, cuando declaramos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Les dijimos que también es necesario para ser santificados, es decir, para limpiarnos cada día de esos viejos vicios, de esos viejos hábitos, para quitarnos esos harapos viles que traemos, para que Dios nos revista con su gloria, para que Dios nos revista con su presencia. También dijimos que para que el llamado sea cumplido, hablamos acerca de que todos y cada uno de los que hemos sido llamados por Dios, Dios tiene un propósito para nuestra vida. A ti que Dios te llamó y que hoy militas en las filas del Señor, debes estar consciente de que Dios tiene un propósito para ti. No fuiste llamado para pasar el tiempo sentado en una banca. No fuiste llamado para solamente ir y recibir alimento. Hay mucha gente, les dije, que tiene muchos años en el Evangelio. Saben mucho, pero solamente es conocimiento. Porque son personas que jamás han hecho nada por Dios. Porque dicen, es que yo no tengo ningún don. Es que a mí Dios no me dio ningún ministerio. ¿Y cómo sabes tú que Dios no te dio nada? ¿Sabes cuál es tu problema, hermano, hermana? Que tal vez nunca has orado a Dios y le has preguntado: Señor, aviva en mí lo que tú pusiste. Mucha gente tiene años en el Evangelio. Saben que Dios les dio un don, saben que Dios les dio un ministerio, pero no saben cuál es. Solo saben que hay algo en ellos, pero no saben qué es. Tienen mucho conocimiento, sí, pero no tienen la revelación de esa palabra. Y es importante que tú, como hijo, como hija de Dios, empieces a clamar a Dios en oración. Empieces a orar a Dios, a preguntarle cuál es el don, cuál es el ministerio que Dios te dio, para que tú empieces a ejercer ese talento que Dios te dio. Alguna vez una hermana, recuerdo hace años,
Dijo, hermano, cuando yo sé que Dios me dio un don, me dio un talento, ¿y sabe cuál es, hermano? A mí me gusta mucho llegar a su casa, dijo, a la casa del Señor, lavar los baños, limpiar las bancas, las sillas, hermano, limpiar el púlpito, limpiar el altar, hermano. Y le dije, ese es uno de los mejores talentos que pudiste recibir. ¿Y sabes por qué es esto, hermano, hermana, que me escuchas, que me ves? A veces mucha gente piensa que lo que hace no es importante. Pero ¿qué pasaría si no hubiera quien barriera? ¿Qué pasaría si no hubiera quien trapeara? ¿Qué pasaría si no hubiera quien limpiara las bancas donde llegan los hermanos y se sientan? ¿Qué pasaría si nadie lavara los baños del templo? Qué porquería habría, ¿verdad? Y a veces pensamos que tener un don, un ministerio, un talento, es hablar de los 9 dones, que según muchos creen que son nada más 9 dones, o de los 5 ministerios. Pero no, hermano. Hay dones, hay talentos, hay ministerios, hay operaciones, hay talentos que Dios da a cada uno. Está escrito. Para aquellos que quisieran tener el don del hermano, el ministerio de la hermana, el don de la hermana. Si todos fuéramos ojo, si todos fuéramos oído, si todos fuéramos dedos, manos, si todos fuéramos pies, ¿dónde estaría el cuerpo, hermanos? Pero tú nunca sabrás lo que Dios te dio si tú no le preguntas. Y más allá de preguntarle a Dios, tal vez tú, si recibiste un don, un ministerio, pero nunca lo has ejercido, y aún sabiéndolo, es que tú tienes que orar a Dios para que ese llamado sea cumplido. Sí. Tú me puedes decir, es que ya Dios me dio ese don. Sí. Pero tienes que orar para que Dios lo cumpla en ti, para que Dios cumpla ese llamado en ti. Allí lo vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 11 al versículo 12. Orar, clamar, para que el llamamiento de Dios sea cumplido. Un punto número 4 también es para recibir de Dios. Para recibir de Dios. La oración es necesaria, la oración es indispensable, la oración es insustituible para recibir de Dios. ¿Por qué? Jeremías 33:3 dice de la siguiente manera, que muchos conocen este pasaje. Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, ¿qué? Que tú no conoces. Amén. Clama a mí. No porque tú vas a la reunión, fíjate bien lo que te diré. Escucha. Y recuerda que el que tiene oídos para oír, oiga. Las iglesias o las congregaciones están llenas de personas, de almas, como Dios nos llama, almas, con necesidad. Todos tenemos necesidad. Todos. Pero si tú tienes años en el Evangelio,
sabrás que esto que te diré es cierto. ¿Cuánta gente llega a las congregaciones a pedir oración? ¿Por esto? ¿Por aquello? Sí. ¿Es bueno? Está escrito que debemos llevar las cargas, ¿qué? Los unos de los otros. Es una necesidad y es un mandamiento de Dios llevar las cargas de mis hermanos, del prójimo. El Señor nos dice en su palabra que tenemos que orar hasta por nuestros enemigos, que tenemos que orar por nuestras autoridades, que tenemos que orar por nuestros pastores, por nuestros ministros. ¿Cierto? ¿Cuántos llegan? Tú quizá lo hiciste en algún momento, o lo haces. Llegas a la reunión, o llamas por teléfono al ministro o al hermano. Hermano, hermana, ora por mí, necesito que ores por mí, porque tengo esta necesidad, porque me está pasando esto, porque estoy pasando tribulación, porque necesito esto, porque quiero que Dios me escuche. Hermano, a nosotros nos han dicho, hermanos, oren por mí, oren por nosotros, porque nosotros sabemos, yo sé que ustedes están más cerca de Dios que nosotros. Ah, caray. ¿Has escuchado eso? Yo creo que sí. Y quizá en algún momento tú lo dijiste. Hermano, ora por mí. Yo sé que Dios te escucha a ti. Yo sé que tú estás más cerca de Dios. Yo sé que eres un hombre de Dios. Sé que eres una mujer de Dios. Que eres un ungido. Que eres una ungida. Y que Dios te escucha. Hermano, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? De alguna manera tú estás poniendo tu confianza en el hombre. Y dice la Escritura, hablando el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también dice, bendito el hombre que confía en Yahweh. ¿Por qué te digo esto? Porque hasta la fecha tanta gente en las congregaciones que no han aprendido el secreto de la oración. No han aprendido que Dios anhela escucharles a ellos. Dice, clama a mí y yo te responderé. Escucha, abre tus oídos espirituales y discierne esta palabra. Abre tu oído, tu entendimiento. Deja que el Espíritu Santo abra tu espíritu para que puedas comprender esta palabra. Clama a mí y yo te responderé. No estoy diciendo que no pidas que te apoyen en oración. No estoy diciendo que no vayas a buscar ayuda. Lo que te estamos diciendo es que tú tienes que aprender y tienes que practicar una comunión personal e íntima con Dios en oración. Por eso el Señor dijo, clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hace tiempo, una hermana siempre iba ahí al lugar de provisión y platicaba sus problemas, lloraba, triste, acongojada. Tenía poco que su hija murió y no lo podía superar. Fue una situación triste. Y le dije, hermana, es que tú tienes que doblegarte ante Dios, tienes que conformarte a la voluntad de Dios.
Es que yo he ido con Dios y le he dicho, Señor, ayúdame, sáname, quítame este dolor. Sí, hermana, pero vamos a hacer una cosa. Desde ahora que tú vayas a la presencia de Dios, ahora que tú vayas a sus pies, harás esto, le dije. Doblarás tus rodillas. Allí en lo secreto de tu recámara, en tu lugar secreto, en el lugar íntimo, donde solamente Dios y tú están. Donde nadie te ve, donde tu esposo, tus hijos no te ven ni te escuchan. O tú puedas estar viendo u oyendo que se burlen, que hagan botana de ti, que te llamen religiosa, fanática, hipócrita. Allí, a solas, dobla tus rodillas y dile a Dios en oración, heme aquí, amado Padre. Heme aquí, amado Hijo. Heme aquí, amado Espíritu. Aquí estoy, Señor. Y ¿sabes algo? Derrama tu alma delante de Dios. Y después vienes y nos dices, ¿qué pasó? Estuvimos platicando, al final oramos por ella, la hermana ya se fue reconfortada. Días después regresó y me dijo, hermano Antelmo, hice lo que me dijiste. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? Hice lo que me dijiste, hermano. Que invocara el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Dijo, empecé a sentir su presencia. Sentí algo que jamás había sentido, hermano. ¿Y qué pasó? Dijo, Dios me dio de su paz. Platiqué con él, estuve llorando y llorando y llorando, hermano, y me siento mejor. Me siento mejor, hermano. Hermanos, no es suficiente que tú vayas a pedir oración. No es suficiente que tú clames pidiendo ayuda o consejo. Ayer platicamos acerca del consejo. Allí en las redes sociales, a través de la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy, enviamos palabra. Y una de esas palabras dice así, hablando del consejo, que el mejor consejo es el que proviene de Dios. El mejor consejo es el que proviene ¿de quién? De Dios. A veces nosotros buscamos el consejo del hombre. Yo no digo que no lo hagas, porque es necesario hacerlo, sí. Pero antes de ir con el hombre, primero ve con Dios. En la oración está la solución. No importa cuál sea tu problema. No importa. No importa que la gente diga, es que es muy difícil. Habrá hermanos que digan, ay hermano, no está, tu problema sí está duro, está difícil. Pero yo te puedo preguntar, ¿qué habrá difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Hablando de milagros, hermanos, si tuviéramos el tiempo para hablarte de tantos y tantos milagros que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Cosas que literalmente eran imposibles. Cuando ya sentíamos, yo recuerdo hace años que quisieron quitarme la casa. Resulta que allí donde estábamos trabajando, o donde yo trabajaba, la empresa donde yo trabajaba,
lo que ahora es Alcatel. Antes se llamaba Indetel, una empresa que fabricaba los teléfonos. Quienes se tengan cierta edad sabrán y habrán visto los famosos teléfonos de discos. Ese teléfono de disco que en todo el mundo se usó, los fabricaba esta empresa. Yo trabajé allí. Y esa empresa, cuando a mí me dieron el crédito de Infonavit y me dieron casa, resulta que cometió fraudes. Y resulta que a mí me descontaban el dinero, pero ellos no lo entregaban a Hacienda, al fisco. Después de algunos años, resulta que yo nunca había pagado mi casa. ¿Saben qué frustrante es esto cuando el gobierno llega y te dice: esta no es tu casa, sabiendo que tú la pagaste y que no tienes forma de comprobar que sí la pagaste? Estamos hablando de corrupción y tal vez muchos se escandalicen ahorita, pero es necesario que sepas por qué te digo esto. Porque empezaron a suceder los milagros. Recuerdo que llegábamos a las 6 de la mañana allí a las oficinas gubernamentales del Infonavit y podían tenernos allí hasta las 3, 4, 5 de la tarde y no me solucionaba nada. Un día pedí a un hombre, a una mujer y le dije: ¿sabes qué? Tengo este problema, estoy aquí desde tal hora, tengo tanto tiempo viniendo aquí y no me resuelve nada. Y me dijo la mujer: pásese a la sala de computadoras. Pásese a la sala de computadoras y pregunte. Me dejó pasar. Cuando entré, salen de una oficina y me dice un hombre: ¿qué se le ofrece, señor? Soy el señor Antelmo Flores y vengo a ver lo de mi crédito. Y grita otro hombre desde adentro: ¡ah, señor Antelmo, mire, precisamente aquí está saliendo su crédito! Su estado de cuenta, me dijo. Dice: pero es que aquí hay un problema. ¿Por qué, oiga? Porque todos los estados de cuenta que sacamos dicen que el Infonavit le debe a usted dinero. ¡Ah! El Infonavit del gobierno le debe dinero a usted. ¿Qué creen que sentí? Pero como ya les había yo, por decirlo así, caído en la movida, porque tenían días sacando estados de cuenta tratando de entender el por qué mi estado de cuenta salía a favor mío, resulta que yo no debía la casa, el gobierno me debía a mí. ¿Asombroso? Pero ¿sabe qué fue lo más asombroso? Que cuando me dieron el estado de cuenta de lo que según el gobierno me debía a mí, resultó que era exactamente la cantidad que yo había gastado junto con mi esposa, yendo y viniendo hasta de las comidas que comíamos ahí. Porque hasta nos malpasábamos, porque fue una etapa donde no había ni para comer. Y me dijeron: pase a la oficina tal para que le extiendan un cheque por esa cantidad. ¿Sabe, hermanos, cuánto estuvimos humillados, rogándole a Dios, llorándole, suplicándole? Y déjame decirte una cosa: no me quitaron la casa. Pero hemos aprendido algo. Que Dios escucha. Y si tienes oídos para oír, oye. Dios te lleva a los extremos. Amén. Te lleva al precipicio de la desesperación, de la angustia, del dolor, para después mostrar su gloria en ti.
¿Cuántas veces has estado al borde del precipicio? Y cuando sientes que caes, y muchas veces caemos en ese precipicio, ¿recuerdas a Pedro? ¿Recuerdas a Pedro cuando vieron a un ser que caminaba sobre las aguas? Y todos gritaron, ¡es un fantasma! Alguien gritó, ¡no! ¡Es Jesús! ¡Es el Maestro! ¡Es el Señor! Y Pedro, dudando todavía, como muchos de nosotros. Antier, Dios me daba una palabra y me dijo, la fe se manifiesta en medio de las dudas. La fe se manifiesta en medio de las dudas. Gloria a Dios. Amén. Pedro, lleno de dudas, le dijo, Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas. Y Jesús no le dio un seminario. Jesús no le dio un estudio de teología. Jesús no le preguntó que si creía. Jesús solo le dijo, Ven. ven. Eso fue todo lo que le dijo, ven. Y Pedro, confiando en el Señor, porque Pedro confió en el Señor, salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice que cuando volteó y vio los fuertes vientos, vio la tempestad, vio las enormes olas, empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y Jesús, presto y presuroso, como siempre, nuestro amado, siempre está presto, siempre acude presuroso a socorrer a sus hijos. Extendió su mano y asió a Pedro y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando lo llevó y juntos subieron a la barca, el mar se calmó. ¿Cuántos de ustedes han estado así? Dicen que confían en Dios, pero cuando ves las olas que te cubren, cuando ves los fuertes vientos, cuando escuchas el ruido de la tempestad, te empiezas a hundir, tu fe se desvanece. A eso nos referimos ahora con esta situación que se está viviendo, con el supuesto coronavirus, que no es otra cosa, sino una treta del diablo que Dios permite, porque Dios está probando a su pueblo. Vemos cómo los primeros que corrieron a esconderse, los primeros que se ponen un bozal para taparse la boca como los burros, son los que deberían estar pregonando el poder de Dios. Los supuestos hijos de Dios son los primeros que corrieron a esconderse. Y son los que hoy en día inundan los medios de comunicación, las redes sociales, diciendo, hermano, quédate en casa. Hermano,
No tientes a Dios, hermano. El avisado ve el peligro y huye. Tuercen la escritura a su conveniencia. Están allí asomándose por la ventana, esperando a que pase la pandemia para salir y empezar a hacer campañas y empezar a predicar de milagros y señales que el Dios Altísimo ha hecho con ellos. Hay por ahí un tipo que predica en las redes sociales y dice: estamos en casa seguros gracias a Dios. Oh. ¿Tú crees que un bozal te salvará? ¿Tú crees que encerrado en casa te salvarás? Yo he sabido de gente que supuestamente han muerto de coronavirus y no salían de su casa. Cuando vemos las fuertes olas, el viento, entonces empezamos a hundirnos. Y Jesús pregunta a su pueblo: pueblo de poca fe, pueblo necio, ignorante, que pereces porque te falta conocimiento, porque te falta fe, porque te falta convicción, porque te falta certidumbre, porque te falta compromiso conmigo. ¿Por qué dudaste? Tienes que aprender hoy que si tú de manera personal, íntima, no vas a los pies del Señor, no recibirás nada de Él. Y lo decimos de esta manera, porque es palabra de Dios. Tú le das migajas al Señor, Él también te da migajas. Él también te da migajas, hermano, hermana. Por eso es que muchas veces el don o el ministerio que Dios te dio, que Dios puso en ti ese talento, no es multiplicado, no prospera. Porque tú le das migajas a Dios. Tienes que clamar a Él, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. En Lucas capítulo 11, del versículo 5 al versículo 13, pero si hacemos hincapié, si puntualizamos el versículo 9 y el versículo 10, dice Jesús: pidan y se les dará. Pide, tienes necesidad, pide. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abre. Todo aquel que busca, encuentra. Amén. Y si tú no pides, no recibirás. Y si tú no llamas, no se te abrirá. Y si tú no buscas, nunca encontrarás, hermana, hermano. Por eso es tan importante la oración. Y no nada más cuando tengas necesidad, porque muchos desgraciadamente así somos. Vivimos y decimos que amamos a Dios, decimos que Dios es nuestro amor, que Dios es nuestro Dios. Pero hermano, Él está en nuestros labios, pero lejos de nosotros. Sí. Tú no puedes decir que amas a Dios y no vives en su presencia. No permaneces en su presencia. ¿Recuerdas lo que hablamos en alguna ocasión en otra enseñanza cuando hablamos acerca de los profetas? ¿Cómo es que Elías, cómo es que Eliseo decían? Me llama mucho la atención lo que esos hombres decían. Decían: vive Yahweh, en cuya presencia estoy. Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Vive Yahweh, en cuya presencia estoy. ¿Lo puedes decir tú hoy? Amén. ¿Te das cuenta? La oración es necesaria, es indispensable y es insustituible para ser guardados de la tentación. Para ser guardados de caer en pecado.
Es un hecho que las personas que no oran, que no ayunan, que no leen la Biblia, solamente se reúnen y, como les dije en alguna ocasión, van a la reunión y se comen lo que les dan. Hoy día se nos olvida algo muy importante, se nos ha olvidado algo muy importante. En el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al versículo 18, nos habla acerca de la armadura de Dios. Y algo importante que dice allí: es que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. En el reino espiritual, todo se mueve a través de la oración. Como una persona que no ora puede tener la fuerza para soportar la tentación. Como una persona que no ora puede tener lo menos la voluntad para decirle no al pecado. ¿Recuerdan la historia de José? Algo muy curioso me llama mucho mi atención. Es que hombres que sirvieron a Dios, que Dios amó de una manera especial, dice que eran de buen parecer, eran bellos. De David, Dios dijo que era un joven de buen parecer, era bello. Hoy le diríamos era guapo. De José, también. Dice la Escritura que era un joven guapo, bello, de buen parecer. Este muchacho, que no gozó de las simpatías de sus propios hermanos, lo vendieron, terminó sus días allá en Egipto, pero a través de una serie de situaciones que se dieron, José llegó a ser el segundo del faraón, ¿cierto? Pero lo que muchos no han estudiado, tal vez no lo han tomado en cuenta, es lo que José tuvo que pasar para que eso se cumpliera en él. Y hay una historia, cuando él fue vendido a un hombre llamado Potifar, que era un servidor del faraón. Este hombre, Potifar, confió tanto en José que le encargó su casa. Pero dice la Escritura que la mujer de Potifar, que supongo era una mujer por lo que la Escritura sugiere, una mujer bella, puso sus ojos en José. Y cuando no estaba el marido, ella trataba de seducirlo. Pero José era firme y siempre le decía no. En alguna ocasión le dijo: ¿cómo crees que yo traicionaré a mi amo tomando a su mujer? ¿Cómo crees que yo le fallaré a mi Dios haciendo algo así? Y dice la Escritura que la mujer, al verse rechazada, se rompió la ropa, se desnudó y empezó a gritar, clamando ayuda, que porque José la estaba tratando de violar. Si ustedes leen toda esa historia, se darán cuenta cómo es que Satanás estaba buscando hacer caer a José
porque de alguna manera Dios le permite a Dios conocer ciertos propósitos que él tiene. Y Satanás de alguna manera supo o sabía que José era el consentido, era el elegido de Dios para grandes cosas. Y quería acabar con él. Pero José estaba consciente de quién era él y quién era su Dios. Era un hombre que evidentemente tenía comunión con Dios. Era un hombre que evidentemente tenía temor de Dios. Tú nunca podrás sentir ni voluntad, ni anhelo, ni deseo, ni pasión, ni hambre, ni sed de Dios, si no tienes comunión con Él. Esto es tajante, sí. Pero uno de los frutos del Espíritu Santo en tu vida, cuando tú llevas una vida de comunión con Él, es eso. Tienes la fuerza necesaria para decirle no al pecado. Es necesario, sí, para ser guardados de la tentación. Mateo 26, versículo 41, ¿qué dice? Oren, ¿qué? Para que no caigan en tentación. Aquellos que en las congregaciones, a pesar de los años, no han querido o no han podido, según dices que no puedo, hermano. Un día yo le dije a Dios, Señor, es que no puedo, Señor. Me estaba haciendo pasar una prueba dura. Y yo llorando le dije a Dios, Señor, es que no puedo, Señor. Y me dijo, ¿no puedes o no quieres? Y es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿No pueden o no quieren? Tenemos tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo para estar pegados en la televisión 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas, viendo tonterías. Pero no tenemos tiempo para darle a Dios 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto de tu tiempo, de tu valiosísimo tiempo. Porque no te gusta orar, porque no quieres orar, porque te da flojera, porque te da sueño. Hermano, es que yo en cuanto me hinco me da sueño. ¿Sí? ¿Y cómo es que puedes pasar toda la noche viendo la tele y no te da sueño? ¿Te has preguntado eso? Es que estoy cansado, hermano. Es que estoy cansada, ¿sí? Precisamente por eso, ve al altar y pídele a Dios que renueve tus fuerzas. Yo lo hice, lo he hecho y funciona. Señor, tú nos dijiste, cada vez que ya no tengamos fuerzas, Señor, cada vez que estemos cansados, Señor, cada vez que ya no podamos, tú dijiste, vengan a mí y yo les daré fuerzas nuevas, como las del búfalo. Pero nosotros le decimos a Dios, Señor, no queremos las fuerzas nuevas como las del búfalo, queremos las fuerzas que provienen de ti. Amén. Las que provienen de ti. Y sabes qué, hermano, cuando te levantas de ahí del altar, mira, te levantas como super hijo de Dios. Bueno, esa no vale. Esa es satánica. Pero aquí en tu pecho, el corazón palpita y dice, soy su hijo, él es mi padre. Pero ¿cómo lo puedes saber? Imagínense nada más a José en medio de esa tentación. La mujer, podemos pensar, se le ponía. Hoy hay hombres, mujeres, que el diablo solo basta que les ponga la tentación. Y miren, caen redonditos. Redonditos. ¿Saben por qué?
Porque no tienen voluntad, porque no tienen anhelo, porque no tienen temor de Dios. Porque es fácil, se los dije alguna vez, pararse aquí atrás de un atril, en un altar, y hablar lo que no vivimos, decir lo que no hacemos. ¿Cuántos hombres que perdieron su comunión con Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres que dejaron la vida de oración? Se los dije cuando yo me salí de la congregación por esto, por aquello. Lo primero que pasó fue que dejé de leer la Biblia, dejé de orar y lo demás fue historia. Fui bocadillo para el enemigo. Porque toda fuerza proviene de Dios, pero no recibirás fuerza si tú no llevas una vida de comunión con Dios. Santiago capítulo 1, versículo 12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quieres tener victoria? Bueno, tienes que aprender el secreto de la oración. ¿Quieres soportar la tentación como José la soportó? Tienes que aprender y practicar el secreto de la oración. Otro aspecto importante por el cual es necesario orar es para interceder. ¿Para qué? Para interceder. Saben, en estos días que se habla tanto de lo que está sucediendo, decía una hermana pidiendo ayuda: hermano, estoy desanimado, hermano, estoy desalentada, porque unos nos estamos esforzando por predicar el evangelio, unos nos estamos esforzando por decirle a la gente que Cristo viene ya, mientras otros solamente predican del diezmo. Y sí, tú ves en las redes sociales hombres y mujeres que nomás hablan de dinero. Hermanos, ahí está el estado, el número de cuenta bancaria para que vayan y depositen su diezmo y su ofrenda. Hermanos, vayan a la casa de los tesoreros a dejar sus diezmos y sus ofrendas. Hermanos, los que no diezman, los que no ofrendan, son ladrones. Le están robando a Dios. Y le dije: hermana, ¿sabías que es una de las señales que se tienen que cumplir, que el Señor mismo estableció, que en los últimos tiempos surgirían hombres amadores de sí mismos, que amarían solo sus propios vientres, que harían mercadería con la palabra? Es una señal que se tiene que cumplir. Y ciertamente habemos muchos que levantamos la voz contra eso y decimos que el que tiene el evangelio por negocio ya tiene el infierno por ganancia. Sí, es cierto, hay muchos payasos que han convertido el evangelio en un circo. Pagan gente para que actúe y hagan payasada y media, simulando milagros, simulando señales y prodigios. Ahí anda un tipo por ahí que dice que él es Cristo y presume de tener millones de seguidores. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que en los últimos tiempos vendrían muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice: aún a los escogidos. ¿Por qué aún a los escogidos? Por eso,
Porque aún los escogidos, los que Dios llamó y escogió y llamó, no tienen comunión con Dios, no disciernen. Pero eso es culpa precisamente de aquellos que ya no tenemos vendas y que no intercedemos por esa gente. ¿Sabían ustedes que por la intercesión estamos aquí? ¿Sabían ustedes que uno de los ministerios más grandes y preciosos y poderosos en la Escritura es la intercesión? ¡Qué bello ministerio! Porque la intercesión nace del amor. Porque por la intercesión de uno, los muchos hemos sido salvos. Por la intercesión, por el llanto, por el clamor de uno, nosotros estamos aquí. Está escrito. Y miré, dice el Señor, y miré sobre los hijos de los hombres, buscando quien se pusiese en la brecha e hiciese vallado delante de mí para que yo no destruya la tierra, y no lo hallé. Y qué terrible que hoy día Dios sigue buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha, que hagan vallado para que Dios no destruya la tierra. Esos payasos del Evangelio, esos mercaderes del Evangelio. Mandé una respuesta a unos disque pastores, un matrimonio de sinvergüenzas que dicen que hay que llenar las iglesias y que lo primero que el pastor debe hacer es, hermanos, no pidan la ofrenda primero, pidan el diezmo y después pidan la ofrenda. Y les escribí, arrepiéntete, vergüenza debería darles, mercaderes del Evangelio. En una ocasión Jesús, en la entrada del templo, enojado con un látigo, echó fuera a los comerciantes y dijo, hipócritas, mi casa, está escrito, sería llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y es lamentable ver que hoy día la iglesia, el pueblo de Dios, se ha convertido en una cueva de ladrones, sinvergüenzas. Y les dije, arrepiéntanse. A ustedes solo les preocupa el dinero. Arrepiéntanse antes de que Él los visite. Solo piensan en el dinero. Las almas, ¿a quién le importan? ¿Sabe qué contestó? Con todo el debido respeto, mis hermanos amados, si no les parece lo que publico, córtenme, bloquéenme. ¿Sabe algo? Y este tema lo vamos a tratar, primero Dios, la próxima semana, más a fondo, porque tiene que ver con la intercesión. Tiene que ver con que hasta qué punto el pueblo de Dios está haciendo su trabajo. Y para eso tendremos que irnos a la historia de Daniel. Cuando él se humilló en ayuno y clamor, y después de 21 días, un ángel enviado de Dios llegó y le dijo, amado, tú fuiste escuchado desde el primer día que te humillaste. Dios escuchó tu clamor desde el primer día que doblaste tus rodillas. Pero no pude llegar aquí. Dios me envió desde el primer día, Daniel, con la respuesta. Pero ¿sabes qué?
Cuando venía en camino, el príncipe de Persia me apareció y se me opuso durante 21 días. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? Te quiero dejar con esto. Quiero que leas esa historia. Búscala en el libro de Daniel. Hay tanto que enseñar acerca de la intercesión, que para ti que no sabes te asombrarás y te darás cuenta por qué gente así que plagan en el pueblo de Dios, porque son como una plaga así. Podríamos llamarlos el coronavirus espiritual en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué siguen reinando y la gente los adora y los idolatra? Por lo pronto, hermanos, los dejo con esa, llamémoslo así, inquietud, con esa tentación de saber qué viene, porque viene un plato fuerte. Estamos entrando en temas ya más profundos en donde tú que nos ves, que nos escuchas, sabrás que lo que el pueblo de Dios practica hoy en día no tiene nada que ver con el llamamiento de Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y démosle gracias a Dios. Pero allí en tu lugar, pídele a Dios que incruste, que selle y que le dé permanencia a su palabra en tu espíritu. Dile al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este pasto verde. Gracias, mi Señor, no por la leche espiritual, sino por el alimento sólido que hoy me estás dando. Ahora mi ruego, Dios eterno, es que tú incrustes tu palabra en mi espíritu, que le pongas tu sello y que le des permanencia con el poder de tu presencia en mi espíritu, Señor, para que yo no sea solamente oidor, sino hacedor de tu palabra, Señor, para que no sea como ese hombre que mira su imagen en un espejo y al volverse se olvida de cómo eras. Yo te alabo, Dios del cielo y de la tierra, Señor de toda creación, y te agradezco por quitarme vendas, porque sé que esto que estoy aprendiendo hoy es como la semilla que un día dará un árbol que dará fruto, y fruto en abundancia, y ese fruto permanecerá. Señor, gracias por tus almas. Gracias por cada uno de aquellas que hoy escucharon tu palabra. Aún los que a partir de hoy, tal vez por generaciones, un día vean estos mensajes, estas enseñanzas, Padre, esta palabra, y tú los cautives, Señor. Tu Espíritu Santo los cautive y vuelvan sus ojos a ti, el hacedor de todas las cosas. En el nombre precioso de tu amado Hijo y por el poder y la virtud de tu amado Espíritu. Gracias, amado Dios, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu. A ti damos la honra, la gloria y la alabanza. A ti el homenaje, a ti el honor. Amén.
Shalom Adonai. Recuerden, el próximo domingo, horario de México, 11 de la mañana, aquí estaremos otra vez. Mis hermanos, quiero comentarles algo antes de despedirnos. Acabo de recordarlo. Estamos en las redes sociales, ciertamente, ministrando la palabra. Estamos en el Face, con la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. Pero ahora, gracias a Dios, nos permitió abrir un canal en el YouTube con el mismo nombre, Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy, donde se están compartiendo estos mensajes, estas enseñanzas. Y algo importante, estamos por abrir opciones con reflexiones, con meditaciones, y algo que Dios ha puesto en nuestro corazón es con tiempos de alabanza, cánticos nuevos, cánticos de antes, no diré viejitos, los que se cantaban antes, que ahora ya casi no se cantan, como los que hemos estado cantando aquí, tiempos breves, para que ustedes puedan buscarnos allí en la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. En YouTube. Y en el YouTube, en el Face. Hermanos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus corazones y las vidas de los que ustedes representan. Y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Amén.